La placa base, también conocida como tarjeta madre o motherboard, es uno de los componentes más importantes de una computadora, que conecta y permite la comunicación entre todos los demás componentes del sistema. A continuación te proporcionaré características comunes que sueles encontrar en una tarjeta madre. La tarjeta madre cuenta con un conector de alimentación principal, también conocido como ATX, que suministra energía a la placa y a los componentes conectados a ella. Ranuras de RAM. Estas son los zócalos donde se insertan los módulos de memoria RAM. Pueden variar en número y tipo según el modelo de la placa, como DDR4, DDR3, etc. El chipset es un conjunto de chips en la tarjeta madre que controla y gestiona la comunicación entre el procesador, la memoria, los dispositivos de almacenamiento y otros componentes conectados. Puertos entrada-salida. La tarjeta madre tiene una variedad de puertos para conectar dispositivos externos como USB, HDMI, Ethernet, audios, videos, entre otros. Puertos SATA. Esos puertos permiten la conexión entre dispositivos de almacenamiento como discos duros y unidad de estado sólido mediante cable SATA. Baterías SMOS. La tarjeta madre incluye una pequeña batería SMOS, también generalmente tipo pila, que alimenta una memoria especializada que guarda la configuración del sistema, como la fecha, hora y ajuste del BIOS. El zócalo del CPU es el lugar donde se instala el procesador. El zócalo debe ser compatible con el tipo y modelo de procesador que se debe utilizar. Separadores son pequeños espaciadores utilizados para montar y separar la tarjeta madre del gabinete, evitando cortocircuitos, proporcionando estabilidad. Conectores del panel frontal. Esos conectores permiten la conexión de los cables provenientes de los botones de encendido, reinicio, LED de actividad, audio frontal, entre otros, ubicado en el panel frontal del gabinete. Ranuras PCI. Estas ranuras proporcionan espacio para instalación de tarjetas de expansión, como tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta de red, entre otras. Ahora con la instalación. En algunos casos la instalación puede variar ligeramente según el tipo de gabinete que estés utilizando, pero en general los pasos son los siguientes. Una vez preparado el gabinete, que no esté sucio y retirado cualquier cosa que pueda interferir, se inicia colocando los separadores. Son pequeños espaciadores que se colocan entre la tarjeta madre y el gabinete. Verifica la posición de los orificios de montaje de la tarjeta madre en el gabinete y atornilla los separadores en sus lugares. Generalmente los separadores vienen con el gabinete o con la tarjeta madre. Con cuidado y con las manos limpias, coloca la tarjeta madre en el gabinete, asegurándote de alinear los orificios de montaje con los separadores que colocaste anteriormente. Presiona suavemente hacia abajo para que los orificios de montaje coincidan con los separadores. Utiliza los tornillos provistos para asegurar la tarjeta madre al gabinete. Asegúrate de apretar los tornillos lo suficiente para que la tarjeta madre esté firme, pero evita apretarlos en exceso, ya que podrías dañar la placa. Una vez que la tarjeta madre está correctamente instalada, puedes proceder a conectar los cables correspondientes. Esto incluye el cable de alimentación principal, el cual mencioné antes, que es el ATX. Proviene de la fuente de la alimentación. Los cables SATA para los dispositivos de almacenamiento, los cables del panel frontal, que son los encendido, reinicio, OLED, etc. Y otros cables necesarios según los puertos y conectores disponibles en la tarjeta madre. Procesador. Conocido como Unidad Central de Procesamiento, CPU por sus siglas en inglés, es el componente principal de un ordenador que realiza la mayoría de las operaciones de procesamiento de datos. Algunas características clave de los procesadores modernos son: velocidad de reloj. Es la frecuencia medida en gigahercios a la cual el procesador ejecuta instrucciones. Indica la cantidad de operaciones que puede realizar por segundo. Cuanta mayor sea la velocidad de reloj, más rápido será el procesador en general. Núcleos. Los procesadores modernos suelen tener múltiples núcleos, que son unidades independientes de procesamiento dentro del chip. Cada núcleo puede ejecutar tareas de forma simultánea, lo que permite un mejor rendimiento multitarea. Caché. La caché es una memoria integrada en el procesador que almacena datos e instrucciones utilizados con frecuencia, lo que acelera el acceso a ellos. Hay diferentes niveles de caché, L1, L2, L3, siendo L1 el más rápido pero con menor capacidad. Arquitectura. La arquitectura del procesador se refiere a la forma en que se diseñó internamente. Las arquitecturas comunes incluyen 64 bits, utilizada en la mayoría de los ordenadores personales, y ARM, común en dispositivos móviles y sistemas embebidos. Ensamblaje del procesador. Preparación. Antes de ensamblar el procesador, es necesario asegurarse de tener una placa base compatible con el socket del procesador. Además,
Es importante tener una buena conductividad térmica mediante el uso de un disipador de calor y pasta térmica. Instalación del procesador. El procesador se coloca cuidadosamente en el socket correspondiente en la placa base. El socket es un conector especialmente diseñado para el procesador específico que se utilizará. Fijación del procesador. Una vez colocado el procesador en el socket, se asegura mediante una palanca o mecanismo de sujeción, dependiendo del tipo de socket y placa base. Montaje del disipador de calor. El disipador de calor se coloca sobre el procesador para ayudar a disipar el calor generado por su funcionamiento. Se utiliza pasta térmica entre el procesador y el disipador de calor para mejorar la transferencia de calor. Conexión del ventilador. Si el disipador de calor tiene un ventilador incorporado, se conecta a un conector de alimentación en la placa base para mantener una temperatura óptima. Es recomendable seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del procesador y la placa base durante el ensamblaje, ya que los procedimientos pueden variar ligeramente según el modelo y la marca. Memoria. La memoria RAM, Random Access Memory, es un tipo de memoria de acceso aleatorio que se utiliza para almacenar temporalmente datos y programas que están siendo utilizados activamente por el procesador. Algunas características y aspectos importantes de la memoria RAM son: capacidad. La capacidad de la memoria RAM se mide en gigabytes y determina la cantidad de datos que se pueden almacenar en ella. Las capacidades de RAM varían desde unos pocos gigabytes en dispositivos móviles hasta varios terabytes en servidores de alta gama. Velocidad. La velocidad de la memoria RAM, medida en megahercios o gigahercios, indica la velocidad a la que puede leer y escribir datos. Una mayor velocidad de RAM permite una transferencia de datos más rápidas entre la memoria y el procesador, lo que puede mejorar el rendimiento general del sistema. Latencia. La latencia de la RAM se refiere al tiempo que tarda la memoria en responder a una solicitud de acceso a los datos. Se mide en ciclos de reloj y está relacionada con la velocidad de la memoria. Una menor latencia indica un acceso más rápido a los datos y por lo tanto un mejor rendimiento. Tipo de RAM. Existen diferentes tipos de RAM como DDR, Double Data Rate, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5. Cada generación ofrece mejoras en velocidad y eficiencia en comparación con la anterior. Es importante utilizar el tipo de RAM compatible con la placa base y el procesador. Ranuras de memoria. La memoria RAM se inserta en ranuras o slots de memoria en la placa base. Estas ranuras están diseñadas para acomodar un determinado tipo y cantidad de módulos de memoria. Las placas bases modernas suelen tener múltiples ranuras para permitir la expansión y el aumento de la capacidad de RAM. Ensamblaje de la memoria RAM. El ensamblaje de la memoria RAM es un proceso relativamente sencillo que implica los siguientes pasos. Identificar las ranuras. Antes de instalar la memoria RAM, es importante identificar las ranuras de memoria en la placa base. Estas ranuras suelen estar numeradas y pueden estar codificadas por colores para indicar la configuración adecuada de los módulos de memoria. Preparar los módulos de memoria. Los módulos de memoria RAM vienen en forma de tarjetas rectangulares con contactos en un lado. Antes de la instalación, asegúrate de estar en un entorno libre de electricidad estática y maneja los módulos por los bordes para evitar dañar los componentes sensibles. Colocar los módulos de memoria. Alinea cuidadosamente el módulo de memoria con la ranura correspondiente en la placa base. Asegúrate de que los contactos dorados del módulo estén alineados con los contactos de la ranura y, luego, presiona suavemente hasta que encaje en su lugar. Puede ser necesario aplicar una cantidad moderada de presión para evitar hacer fuerza excesiva. Asegura los módulos de memoria. Una vez que los módulos de memoria estén en su lugar, asegúralos utilizando las pestañas de retención en ambos extremos de las ranuras. Estas pestañas pueden encajar automáticamente al insertar correctamente el módulo. Es importante tener en cuenta que los procedimientos de instalación pueden variar ligeramente según el tipo y modelo de la placa base. Siempre es recomendable consultar el manual de la placa base y seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento no volátil que se utiliza para guardar y recuperar datos en una computadora.
Sus principales características incluyen capacidad de almacenamiento alta, velocidad de transferencia de datos lenta, interfaz de conexión y tipo de tecnología de almacenamiento, como discos duros HDD o discos de estado sólido SSD. Los discos duros se ensamblan conectándolos a la placa base mediante cables de datos, generalmente SATA, y cables de alimentación. Se montan en una bahía o ranura del gabinete de la computadora y se fijan con tornillos. Las entradas y salidas se refiere a los dispositivos y métodos utilizados para interactuar con una computadora. Los puertos de entradas y salidas se encuentran en la tarjeta madre de la computadora y proporcionan conexiones físicas para periféricos. Algunos ejemplos de estos periféricos son el mouse, que se conecta generalmente a través de un puerto USB, el teclado, que puede conectarse mediante un puerto USB, monitores que se conectan a través de puertos de video como HDMI, DVI o VGA, USB, el cable Ethernet, bocinas que se conectan a través de puertos de entrada y salida de audio para conectar auriculares, micrófonos o altavoces. Ahora mostrarles desde cero cómo montar un PC. Empezando retirando los paneles de la caja, o también conocido como gabinete. Quitamos lo de un lado lateral y la del lado contrario. Ahora lo siguiente será colocar la fuente de alimentación. Para poder colocarla, instalarla, debemos de retirar la carcasa. Para ello debemos de retirar los tornillos que la andan asegurando. Una vez que los hemos retirado, debemos de tomar la fuente de alimentación y colocarla en ese mismo lugar, volviendo a colocar la carcasa, colocando esos mismos tornillos que habíamos removido hace un momento, junto a unos nuevos para asegurar la fuente de alimentación directamente. Siempre que la fuente de alimentación debe de quedar la parte del enchufe de electricidad por fuera. Ahora lo siguiente será la placa base, o motherboard o placa madre. Para colocarla debemos de atornillar los separadores primero, los que van a evitar que esté pegada a la placa madre del gabinete. Una vez lo hemos atornillado, colocamos empujando un poquito la placa madre y atornillándola para que esté asegurada los separadores sin quedar muy apretadas. Una vez que lo hemos atornillado, lo siguiente será poner los enchufes. Cuenta con dos enchufes ATX, el de 8 pines que se conecta directamente en la fuente de alimentación, el de 24 que también se conecta directamente en la fuente de alimentación, y por último el que se conectará directamente en el botón de encendido. Aquí hay una cajita la cual no se puede apreciar, pero es el botón donde se enciende la computadora. Ahora colocaremos el procesador o CPU. Para ello debemos de abrir el protector del CPU, levantando el seguro y levantando la tapa que viene siendo el protector. Y una vez la bajamos otra vez, debemos de también cerrar el seguro. Para evitar el sobrecalentamiento del CPU se debe instalar un refrigerador, pero antes de eso se aplica la pasta térmica para mejorar la conductividad entre ellos. El refrigerador del CPU. Una vez lo colocamos, debemos de conectarlo en la placa madre. Y ahora para colocar la tarjeta gráfica debemos de quitar la tapa del PCI, retirar esta pieza, la desatornillamos, la retiramos y colocamos la tarjeta gráfica y usando el mismo tornillo que quitamos hace un momento para asegurarla. Ahora para instalar la memoria RAM la tomamos y aquí donde está en la parte de la placa madre abrimos los chips de memoria, lo que viene siendo los seguros. Y una vez la colocamos, o sea, el chip de memoria lo asegurará él solo. Ahora el disco duro. En esta parte del gabinete abrimos el compartimiento, colocamos el disco duro, cerramos el compartimiento y por uno de los lados del disco duro se debe de conectar el cable SATA que se conectará directamente a la placa madre. Y después el siguiente cable que se conectará a la alimentación de la fuente de Ahora continuaremos colocando el último ventilador de la caja. Lo colocaremos del lado trasero, donde están los agujeros, para que pueda circular el aire y que no se sobrecaliente nada de los componentes del PC. Debemos de asegurarlo atornillándolo por fuera. Y una vez que lo hemos asegurado, debemos de utilizar el cable
para alimentar el ventilador a la placa madre. Una vez instalado, debemos de cerrar el gabinete con los paneles que retiramos al inicio, colocándolos de un lado y el del lado contrario. Y una vez que hagamos esto, debemos de conectar los cables, ya sea de los monitores, el mouse, el teclado y la fuente de donde vendrá la electricidad. Conectando con la electricidad, enchufamos a la fuente de alimentación, haciendo el monitor, lo colocamos en el HDMI. El mouse lo conectamos en entrada USB y el teclado también lo conectamos en otra entrada USB. Y una vez hecho todo esto, veremos el funcionamiento de la computadora presionando el botón de encendido.